Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre personalidad vamos a hablar sobre conversación, concretamente sobre cómo sacar tema de conversación cuando no sabemos muy bien qué decir o no tenemos mucha idea de cómo comenzar o continuar una interacción y vemos que se va a estancar un poco. Así pues vamos a ello. En primer lugar, comentar que esto se puede aplicar prácticamente a cualquier persona indistintamente del tipo de relación que tengamos con ella, pero por supuesto hay algunas que se utilizan mejor en algunos contextos concretos que otros. Lo primero es que cuando no conoces mucho a una persona, no la conoces de forma íntima, ¿vale? No la conoces en profundidad, suele ser una buena opción si tienes si tienes un mínimo de confianza con ella, o por lo menos la persona no te ve como alguien agresivo o como una amenaza, sino como alguien pues, neutral o positivo, puedes simplemente hacer una pequeña lectura en frío. Y con una pequeña lectura en frío puedes acompañarlo de alguna pregunta, de alguna provocación, de algún cumplido, pero generalmente se trata de simplemente viendo a la persona que tienes delante y viendo la opinión que tú tienes de ella, tienes que ser consciente de cuál es tu opinión, de qué es lo que piensas, de qué te está transmitiendo la otra persona en base a cómo es físicamente, cómo se comporta, cuál es su actitud verbal, no verbal, y en base a los pequeños detalles que puedas haber visto sobre su personalidad o sobre su vida, y puedes a partir de ahí hacer pues, inferencias, ¿vale? Hacer deducciones que pueden o no ser correctas. Sin embargo, preguntas precisamente por la posibilidad de que no lo sean. Así pues, pueden ser 1000 cosas. Generalmente yo utilizaba esto muchísimo cuando tenía que hablar con alguien online, a quien no había conocido en persona y con quien no había tenido mucha interacción, por lo tanto no había aún obtenido mucha información sobre esa persona, pero tenía pequeños detalles sobre su personalidad. Sabía que su carrera podía convertirlo en una persona más extrovertida o más inteligente, o más introvertida o extrovertida, podía ser más o menos inteligente, podía ser más o menos abierta, podía ser más altruista o egoísta, podía ser más reservada, tener más ansiedad social, incluso por algunos pequeños rasgos puedes intuir si tiene algún tipo de miedo o algún tipo de problema con respecto a su actitud, etcétera, etcétera, y puedes simplemente, pues, de una forma asertiva y agradable y entre comillas juguetona, preguntar, ¿vale? Y puede ser cualquier tipo de persona, puede ser, bueno, siempre y cuando el contexto sea relativamente apropiado. Obviamente no vas a querer hacer esto en un entorno profesional en el cual tengas que tener cierta seriedad y profesionalidad, pero bueno, en otros casos simplemente sea un amigo o una amiga o un desconocido en una fiesta, en una cita o lo que sea, puedes simplemente coger y preguntarle, oye, me da esta impresión de cómo de cerca o lejos he acertado o he llegado en mis pequeñas conclusiones. ¿Vale? ¿Hasta qué punto tengo o no tengo razón? Y te va probablemente a hablar esa persona te va a hablar de ella, te va a decir hasta qué punto coincide o no coincide con tus puntos de vista. En algunos casos puede ser que no te quiera dar mucha información al respecto, en cuyo caso ya sabes que está queriendo ser reservada y puedes, pues intentar tirar del hilo por ahí. Pero luego, una vez tienes esa pequeña de una persona, que esto solamente en teoría lo vas a querer utilizar en estadios iniciales o con cosas de las cuales no tienes mucha información, solamente pequeños detalles, porque si no pierde toda la gracia, tienes bastantes más opciones. En primer lugar, esto pues, se ha comentado 1000 veces, pero una de las cosas muy importantes que tienes que hacer y que la gente bajo presión generalmente se le olvida, es no hacer preguntas de respuesta cerrada, sino preguntas de respuesta abierta. No le preguntes a alguien cuánto tiempo lleva en una ciudad, pregúntale por qué ha venido a esa ciudad o qué le gusta de esa ciudad. Esto a mí me pasa mucho aquí en Liverpool cuando conozco gente, que la gente, pues alguna gente me pregunta ¿cuánto tiempo llevas en la ciudad? Automáticamente yo respondo cuánto tiempo llevo en la ciudad, pero también intento tirar del hilo y explicar pues por qué he elegido Liverpool para vivir entre otras ciudades, qué me gusta y qué no me gusta de Liverpool, etcétera, etcétera, aunque es una pregunta que típicamente te van a hacer después. Pero puede utilizarse con 1000 otras cosas más. No preguntes de qué trabajas, pregunta qué te gusta
de tu trabajo, ese tipo de cosas. Pero en general, si consigues identificar un tema de conversación que le guste a esa persona, porque de verdad le interese, porque por ejemplo de verdad le guste su trabajo o su hobby, puedes hacer preguntas abiertas sobre eso y va a ser mucho más fácil que la pregunta te responda con con un pequeño discurso o con pues que te hable, ¿vale? Durante una cantidad de minutos X y de verdad te dé mucha más información sobre ella y te dé oportunidades a tirar del hilo en diversos hilos de conversación. Lo siguiente es, siguiendo un poco con esto, cuando identificas un tema que es importante para alguien, especialmente si es un tema que tiene influencia en cómo es esa persona psicológicamente, en cómo esa persona se ha construido a sí misma o ha cambiado, puedes preguntarle en relación a lo bueno, lo malo, los éxitos y los fracasos al respecto, ¿vale? Tienes que tener cuidado con esto cuando es algo negativo que ha pasado en su vida, ¿vale? Que pues para bien o para mal les ha cambiado, pero si es algo que ha tenido un resultado positivo o ha sido algo negativo pero no ha sido algo traumático, y por lo tanto no tiene problema hablando de ellos, puedes preguntarle, puedes pedirles consejo o opinión sobre aquellas cosas en las cuales han cometido errores o han tenido éxitos, y generalmente esto pues aboga, ¿vale? O apela al hecho de que a las personas generalmente les suele gustar decirle a otras personas cuando se interesan por ello sobre los errores que han cometido y que han aprendido de ellos para que tú no los cometas. Cuando les han acabado saliendo las cosas bien o cuando les ha ayudado a crecer y lo tienen superado, salvo que sea algo traumático, a la gente les suele gustar enseñar a otras personas cuando realmente muestran un interés genuino por aprender en algo que en su propia vida ha tenido un impacto, ¿vale? Esto suele ser una de las herramientas más poderosas, en mi opinión. Cuando a mí alguien me pregunta por qué he aprendido o cómo me ha cambiado o cuáles han sido las cosas malas de empezar un negocio o de tener un trabajo y estudiar a la vez, o de pues, tener a la vez el blog, el negocio que tengo, iba a decir el nombre, el trabajo que tengo completo y estar estudiando psicología en el pasado, etcétera, etcétera. Todo eso pues hace que yo tenga muchísimas ganas de hablar con esa persona y me interese más por esa persona con la que estoy tratando, porque esa persona pues se interesa, uno, por mí, y dos, por lo que yo sé o por lo que yo he aprendido o por lo que a mí me ha hecho crecer o me ha cambiado como persona, por lo menos. Así que eso es importante. Lo siguiente, cuando tienes una actitud un poco, pues, ya sea de desafío con otra persona o simplemente de amistad, de colegueo, o simplemente pues hay algún tipo de feeling, podéis intentar hacer de obtener información sobre el otro o de intentar averiguar cosas sobre el otro un poco un juego. Y para ello tienes muchísimas opciones. Dos muy comunes serían intercambiar preguntas y dar feedback al respecto, pudiendo preguntar cualquier cosa. Pero la segunda es lógicamente intentar que la persona te dé pequeños retazos de información y a raíz de ahí intentar adivinarlos, ¿vale? Puedes decirle que te dé 2 piezas de información y a raíz de ahí pues tienes que averiguar lo que sea. Pues tienes que averiguar su trabajo, tienes que averiguar sus hobbies, lo que sea. Y eso hace que veas mejor la personalidad de otra persona y te dé pequeñas micropiezas de información que para ella son importantes y que definen algunos aspectos de su vida, en lugar de simplemente decirte mi trabajo es este o a mí en mi tiempo libre me gusta pintar, ¿vale? Te van a apelar generalmente a por qué o a cosas que dentro de pues, eso que estás intentando averiguar son importantes para ella. Y por último, cuando no se te ocurre nada, ¿vale? Cuando no se te ocurre nada que preguntar, cuando no se te ocurre nada que preguntarle a la otra persona para obtener feedback, habla. De verdad, habla de algo que sea relativamente interesante para ti. Y háblalo desde el corazón, con pasión y con interés. Eso es lo importante. Si simplemente vas a estar hablando del clima, ¿vale? O si vas a estar hablando del vídeo que viste en YouTube el otro día, sin mucho interés porque era un vídeo aburrido, no cállate la boca e intenta buscar otra cosa de la que hablar rápidamente. Pero si vas a estar hablando, si vas a sacar un tema de conversación de la nada, que lo puedes hacer, porque la otra persona lo va a apreciar mucho más que un silencio incómodo, hazlo siempre y cuando hagas de ello algo emocional, algo interesante, y apele a tu propia vida
o a algo que tú has visto o que has vivido o que has experimentado o que has observado en general. Hazlo, de verdad. Puedes ser lo que sea, ¿vale? Puedes estar hablando de cómo pues, te ha cambiado ciertas cosas que te han pasado en la infancia o en la adolescencia y por qué han sido importantes para construirte ahora. Lógicamente, esto depende de con quién estás tratando y del interés que tengas en la otra persona y del interés que la otra persona tenga en ti. Por supuesto. Hay muchísimos ejemplos, desde un amigo íntimo con el cual has hablado muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no les has contado y puedes sacar cualquier tema de conversación íntimo, hasta una persona a la que estás conociendo con un interés romántico y con la cual lógicamente puedes hablarle de tu experiencia personal sin justificarlo, hasta una persona con la que tienes una relación más distante y con la que no vas a hablarle de tu vida íntima, pero puedes hablarle de cosas que te han pasado a nivel profesional o a nivel personal, sin que sean pues muy personales, pero que sí que van a ayudarle a comprender, van a ayudarle a la otra persona a comprender cómo eres, qué te importa, qué te gusta, y en general van a ayudarle a hacer van a ayudar a la otra persona a hacerse una mejor idea de quién eres, de cómo eres, de qué cosas pueden hablar contigo y de qué tipo de personalidad tienes. Y en base a ello van a poder hablar más fácilmente. Puede ser lo que sea. Puedes hablar de tus pasiones, de tus hobbies que realmente disfrutas, de las cosas que quieres hacer, de las cosas que te han construido, de ciertas experiencias que has tenido, siempre y cuando esas experiencias no interfieran con lo que tienes delante, ¿vale? Si estás hablando con una cita, no les hables de forma nostálgica o negativa de tus exparejas, porque en ese momento probablemente no le importe un carajo, salvo que ya sea una persona con la que tienes relación y tengáis intimidad y sepa que pues que no estás hablando de otra persona como si aún te gustase, ¿vale? Y si estás hablando con un compañero de trabajo con quien no tienes mucha relación, pues tampoco les hables de los traumas que tienes cuando eras pequeño. Insisto, si estás conociendo a alguien o si estás con una persona con la que tienes poca relación, tienes que ser un poco cuidado con qué tipo de cosas dices, porque si no va a parecer bastante raro. Pero en general, sacar un tema de conversación personal, siempre y cuando, aun sin ser personal, si lo puedes hacer personal, si lo puedes aplicar a tu propia experiencia o a tu propia vida o correlacionarlo con la suya, mientras lo hagas emocional, mientras no estés dando un discurso frío, va a funcionar bastante bien, de verdad. Va a apreciar mucho más que estés sacando un tema de conversación y estar escuchándote y obteniendo información que estéis callados. Así va a ser generalmente. Y si no, al final te lo va a decir o lo vas a notar, ¿vale? Vas a notar que no lo estás disfrutando y ya está. Y puedes decírselo, puedes decirlo, oh, perdón por estar sacando este tema, simplemente no quería tal. Y probablemente va a sonreír cuando digas eso. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.